Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Pedro Pablo Fernández nos acompaña. Antes de la pausa, pues nos hacías una reflexión de cómo el conflicto, el no entender al otro, el estar siempre en una guerra, en una situación de conflicto, lamentablemente no permite que se pueda avanzar en el desarrollo económico, ¿no? Parte de las ideas que has venido planteando en el desarrollo económico de un país, que parte porque, bueno, se puede generar esa seguridad y esa confianza a inversionistas y también a los empresarios, a los productores que hay dentro de nuestra nación. ¿Cómo poder avanzar en superar estas dificultades luego de esa reflexión que nos compartías? Mira, tú sabes que quiero, aprovechando esta pregunta, contestarte con una historia de Mandela. Mandela cuando el régimen de la parte de Mandela fue una cosa atroz. Los negros no eran tratados como seres humanos, era una cosa terrible, uno de los regímenes más tristes, uno de los episodios más tristes de la historia universal. Y cuando Mandela inició el proceso de transición con la minoría blanca, que terminó cediendo porque las circunstancias lo obligaban, hubo un general blanco de Sudáfrica, que era un símbolo, un héroe de la guerra con Angola, creo que había sido, no recuerdo bien, esto me puedo estar equivocando, que le pareció un horror que los negros pudieran tener los mismos derechos que los blancos y montó un movimiento terrorista para acabar con el proceso de transición a la democracia. Y ese movimiento tenía la esvástica nazi como símbolo. Imagínate el nivel de radicalismo del general. Mandela logró hablar con el general y tuvieron un encuentro. Y en ese encuentro Mandela le lee un poema escrito en idioma afrikáner, que era el idioma de la minoría blanca, que no era el idioma que hablaban los negros. Y él le recita el poema al general de memoria. Y el general, cuando lo escucha, le dice, bueno, ¿usted cree que me va a manipular recitándome en mi idioma el poema de este, que era un poeta muy, muy querido por la minoría blanca? Entonces Mandela le dice, no, yo no aprendí a hablar su idioma, ni me aprendí ese poema pensando que yo algún día iba a hablar con usted. Ustedes eran mis enemigos y yo los quería destruir. Y como los quería destruir, aprendí su idioma para conocerlos mejor y tener esa ventaja. Entonces le dice Mandela, yo aprendí su idioma para combatirlos a ustedes, pero empecé a leer su literatura, empecé a leer a sus poetas y empecé a leer las cosas que escribían. Y cuando yo leí este poema, cuando terminé de leer el poema, dije, esta gente no es tan mala como yo creo, porque nadie puede escribir esto si no tiene bondad en su corazón. Bueno, arrancó con eso y el general lo desarmó completamente y terminó, bueno, el general dejando el movimiento terrorista y sumándose a la transición democrática que estaba dándose en Sudáfrica. Esta historia dice mucho de cómo tú puedes lograr que el otro termine siendo mejor persona. El general, cuando ya iba a morir, estaba viejito, ya Mandela había muerto, y el general lo entrevistan, y ya retirado, y le preguntan por Mandela. Y el general termina diciendo este elogio de Mandela, que me parece el elogio más fantástico que ha dicho nadie de nadie. Dice, Mandela nos cambió a todos. Mandela sacó la mejor versión de cada uno de nosotros. Si Mandela sacó la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿qué fue lo que terminó haciendo Mandela? Haciendo que cada una de la gente que estaba en el conflicto fuera mejor, sacara su mejor versión, fuera mejor persona. Ahora lo fue llevando a eso con su actitud de respeto, de invocación a la paz. Un tipo que había sido terrorista en sus años jóvenes, pasó 27 años, hizo una reflexión profunda, se dio cuenta que la violencia no llevaba a ninguna parte y terminó sacando la mejor versión de cada uno. Ese liderazgo de la no violencia, pero que también parte de esa comprensión y del entendimiento del otro, y que entender que el otro no tiene por qué ser tu enemigo, sino que quizá tiene muchas más cosas en común de las que pueden imaginar, pero si no se llega a esa conversación o a ese entendimiento, ¿cómo se avanza, no? Y eso ocurre cuando tú llegas a la convicción de que por la vía de la violencia no vas a encontrar nada. Yo te cuento todo esto porque en la medida en que nosotros vamos generando un clima de convivencia, vamos a sacar la mejor versión de cada uno. Es decir, todos tenemos, Hannah Arendt escribió La banalidad del mal, después de observar los juicios de los alemanes que habían cometido cualquier cantidad de atrocidades, y ella se dio cuenta, esta no es gente mala, esta es una gente de familia, gente buena, gente con valores, que simplemente el sistema los terminó llevando a hacer un montón de cosas que los separaron de la conciencia, es decir, no fueron capaces de razonar lo que estaban haciendo. En la medida que nos vamos violentando, en la medida que van surgiendo el odio, el rencor, la rabia, vamos sacando cada uno de nosotros nuestra peor versión. Tenemos que romper este ciclo que cada vez nos hace peores personas, peores ciudadanos y que cada vez afecta más la convivencia y generar en el país un clima distinto para que cada uno de nosotros, los que estamos en la oposición, pero los que están en el gobierno, saquen su mejor versión.
Si los que están en el gobierno lo que sienten de este lado es odio, rabia, deseo de venganza, vamos a sacar la peor versión de ellos. Y la peor versión de ellos le hace mucho daño al país. Nuestro interés es generar en el país y aprovechar esta campaña para generar un ambiente de convivencia cívica, entendiendo una frase que repito siempre, que todos somos hormigas de una misma cueva, como decía el poeta Andrés Eloy. Bueno, muchas gracias, Pedro Pablo. Gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero gracias por la reflexión y compartirla con nuestra audiencia y recordarles que ellos también tienen un papel fundamental de participar como ciudadanos con su voto el 28 de julio. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también que están allí en sintonía de este espacio. Como hemos hablado, la importancia de resolver lo político para avanzar con una de las grandes preocupaciones que tiene la población venezolana, que es la recuperación de su poder adquisitivo, que es la mejora del tema económico. Si bien hay algunos cambios, pues la población obviamente pues no los nota aún, siente que son insuficientes y que hay que seguir avanzando en este sentido. Al regreso de la pausa estaremos conversando con el presidente de Conindustria, Luigi Picella. Estaremos conversando también sobre la eliminación recientemente del IGTF del 2%. Todos los detalles de esto y más al regreso.